Listo, ahora sí. Entonces, en esta práctica lo que nos dicen es que debemos de determinar el volumen molar del N-butano a 510 Kelvin y 25 bar para cada uno de los siguientes supuestos. Entonces, el primer supuesto es que lo consideremos como un gas ideal. El segundo es que utilicemos la correlación generalizada del factor de compresibilidad. El tercero es que utilicemos esa ecuación que nos viene ahí con una corrección generalizada para el B de Chito. Y el último es con esa otra ecuación y con las correcciones generalizadas para B y C. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es considerando como que el butano es un gas ideal. Entonces, cuando vamos a considerar que es un gas ideal para calcular el volumen molar, pues va a ser muy sencillo, ¿verdad? Porque básicamente nosotros aquí podemos decir que ya sabemos que la ecuación del gas ideal dice que P por V es igual a nRT. Entonces, si nos están diciendo que lo que tenemos que calcular es el volumen molar, es decir, tenemos eso, el volumen por mol. Entonces, nada más pasamos a dividir los moles y podemos ponerlos como que P por esa V que hacemos es igual a R entre T y despejamos. Entonces, de aquí obtenemos que el volumen molar va a ser igual a RT entre P y prácticamente ya todos los datos los tenemos. Entonces podemos decir que R es igual a 83,14, que la temperatura ya no la estaban dando, ¿verdad? Que son los 510 Kelvin y que la presión es de 25 bar. Y así, entonces, desde aquí obtenemos que el volumen molar es igual a 100.696 centímetros cúbicos por mol. Entonces, esa parte era muy sencilla. Ahora nos piden que tenemos que utilizar esa corrección generalizada del factor de compresibilidad. Entonces, para poder hacer o utilizar, ¿verdad?, la corrección generalizada del factor de compresibilidad, nosotros sabemos que vamos a tener que utilizar o determinar unos ciertos parámetros que se les llaman reducidos, que requieren de saber de ciertos parámetros críticos. Entonces, para la resolución del punto B, vamos a hacerlo por aquí. Entonces, ¿a cuál es esa correlación generalizada del factor de compresibilidad que se hace, a la cual se hace referencia? Básicamente es que Z es igual a un Z sub 0 más omega por un Z1. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que determinar, por ejemplo, cuáles son los valores de Z0 y los valores de Z1. Esos valores, ¿de dónde los vamos a poder determinar nosotros? Los vamos a poder determinar de las tablas de 1 y de 2, que yo aquí en la práctica se las adjunto. Entonces, acá podemos ver que están las tablas de 1 para los valores de Z0 y la tabla de 2 para los valores de Z1. Entonces, si nos fijamos en las o cómo se ingresa, ¿verdad? No sé si ya ustedes aprendieron cómo se ingresa a estas tablas. Vemos que para poder nosotros determinar en cuál columna debemos de posicionarnos, tenemos que tener una PR, que ese PR lo que hace referencia es a la presión reducida. Y ocupamos también saber la temperatura reducida. Entonces, ya yo aquí, ya yo sé, ¿verdad? Cuáles eran. Entonces, prácticamente lo que les hice fue como un recorte de la tabla para que ustedes pudieran ver cuál era la presión reducida y cuál era la temperatura reducida, porque ya yo sé por cuánto andan esos valores. Pero así tal cual ustedes no van a encontrar esa tabla, porque aquí en realidad yo me brinqué un montón de valores. Entonces, como para que no la busquen literalmente de esta forma. Ustedes, estas tablas, ya el profesor Benito se las subió en mediación virtual. Y si no, pues corresponden igual, ¿verdad? Al libro, están en el libro de texto correspondiente para el curso. Entonces, ya sabemos que para poder venir a entrar a las tablas necesitamos saber Z0 y Z1. Y, perdón, necesitamos para poder determinar estos valores la presión reducida y
la temperatura reducida. Entonces, ¿cómo se sacan esos valores? Entonces, sabemos que esto viene de tablas, pero para entrar a esas tablas ocupamos dos cosas, T reducido y P reducido. Entonces, ¿cómo se saca T reducido? La temperatura reducida básicamente va a ser la temperatura de trabajo que ustedes le estén indicando entre la temperatura crítica. Y la presión reducida va a ser la presión de trabajo entre la presión crítica. Ahora, vamos a sustituir. La temperatura de trabajo que ustedes les están dando es de 510 Kelvin. Y la presión de trabajo que ustedes les están dando es de 25 bar. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde vamos a sacar la temperatura crítica y la presión crítica? Entonces, esto ya sabemos que sale de las tablas. Ok. Pero ahora esta otra que está acá, la temperatura crítica y la presión crítica salen de otras tablas, específicamente de las tablas bueno, que están en el apéndice B, que corresponden en este caso a la B1. Entonces aquí nosotros en esa tabla podemos ver los valores de temperatura y presión críticos para diferentes sustancias. Entonces vemos que aquí viene metano, etano, propano y tenemos el butano, ¿verdad? Que es el que a nosotros en este momento nos importa. Y vemos que determinan, ¿verdad? Que la temperatura crítica para nuestro compuesto de interés de 425,1 Kelvin y que la presión crítica es de 37,96. Entonces, esos van a ser los dos valores que nosotros vamos a determinar o que vamos a utilizar más bien para poder determinar los valores con los que vamos a poder venir e ingresar a esta segunda tabla y a esta otra tabla de acá, ¿verdad? Que son para los valores de Z. Entonces, ¿cuál es un error muy típico que suelen cometer acá? Un error típico que cometen es que vean que esas tablas están dadas para Kelvin. Muchas veces en el ejercicio se les dan otras unidades, se les hablan Celsius o cualquier otra unidad y hacen el cociente directamente sin hacer primero la conversión. Entonces siempre revisen las unidades a las cuales se reportan las condiciones en las tablas. Entonces ya sabemos que la temperatura crítica es de 425,1 y que la presión crítica es de 37,96. Entonces, la temperatura reducida, cuando ustedes hacen ese cociente, les va a dar 1,2, mientras que la presión reducida les va a dar 0,659. Ahora, ustedes con estos dos valores ya pueden venir y hacer la interpolación porque estos eran los dos valores justamente que andábamos buscando para ir a las tablas. Entonces, estos son los valores que están acá, que vamos a utilizar para buscar Z supra 0 y Z1 en tablas. ¿Ok? Entonces, vean que la temperatura reducida es 1,2 y 0,659 la presión reducida. Entonces, nos venimos a las tablas. Entonces, vemos que nuestra temperatura reducida sí la tenemos de forma directa, que es este 1,2, ¿verdad? Pero vemos que nuestra presión reducida era 1,65, es decir, nuestra presión reducida va a estar por aquí. Entonces, esa presión reducida que nosotros nos está dando 0,659, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Determinar qué valor corresponde acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder determinar el valor que está ahí? Vean, mediante una interpolación en el que tienen nada más que recordar que tienen que poner como X los valores que tienen conocidos
y como Y el valor que desconocen. Entonces, como X, ¿ustedes qué conocen? Ustedes conocen el 0,6 y también conocen el 0,8. En Y, para 0,6, ¿cuánto es? 0,8779. Y para 0,8, ¿cuál es el valor? 0,8330. Entonces ahora, para una presión de 0,659, bueno, una presión reducida, ¿verdad? De 0,659, vamos a determinar a cuánto corresponde este valor, porque es el valor de Z0 que vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Todos claros con cómo sucedió esa interpolación? ¿Sí están claros? Si no, puedo repetirlo. Sí, profe. Sí, ok. Entonces, cuando ustedes realizan esa interpolación, van a llegar a obtener, ¿verdad? Que ya saben que pueden hacerlo en la calculadora, que ese valor que debería de ir acá es 0,865. 0,8650. ¿Ok? Ese es el valor que está dando para Z0. Y tienen que hacer exactamente lo mismo para Z1. ¿Por qué? Porque el valor de la presión reducida de ustedes está por aquí. Entonces, igual, para 1,20, con estos dos valores, tienen que interpolar para venir a determinar, bueno, esto sería Z0, para venir a determinar el valor que estaría acá. Entonces, cuando ustedes hacen esa interpolación, ese valor, voy para admitir aquí a Julissa, ese valor les va a dar 0,0380. Eso va a dar Z1. Entonces ya tienen ambos valores. ¿Ok? Entonces vamos a llevarnos estos valores para la otra hoja, para no tener que memorizarlos. Copiar. Pegar. Entonces, este es Z0, este es Z1, entonces vamos a tener que Z es igual a ¿qué? A Z0, que es este valor que tenemos por aquí, más ese otro valor que se le pone aquí que es omega, que bueno, no sé si ya en teoría vieron qué es lo que significa ese valor, pero básicamente pueden verlo como un valor que lo que significa es, no recuerdo, en este momento se me acaba de ir el nombre como tal, pero lo que significa es qué tan diferente está el centro de masa del centro geométrico de la molécula. Es como un factor acéntrico, una cosa así. Entonces, ese omega está dado aquí también porque va a ser característico de cada sustancia. Entonces, vemos que tiene un valor de 1,200, bueno, 0,200, perdón. Entonces, es el valor que ustedes van a tener que venir y utilizar acá. Más 0,200, digamos, que es lo mismo. ¿Ok? Y entonces esto ya les va a dar ese Z. Entonces, ese Z, cuando ustedes lo calculan, les va a dar 0,873. Entonces, a través de este Z, ya ustedes deberían de poder decir, ¿verdad? ¿Qué predomina en nuestro sistema? Si predominan las fuerzas de atracción
o las fuerzas de atracción, perdón, o de repulsión. Y si más bien nuestro gas se comporta casi que como el gas ideal, ¿cuál valor debería de ser? Entonces, ¿qué valor sería Z si nuestro gas fuese un gas que pese a ser un gas real, se comportara como un gas ideal? Uno. Exacto, debería de ser uno. ¿Sí, sí ya vieron eso en teoría o no? Les estoy hablando de algo que todavía no conocen bien. Es que creo que el profe lo que mencionó fue como la fórmula, no sé, yo no me acuerdo como de que lo haya, em, no me acuerdo que haya explicado el W o algo así, tal vez soy yo que no me acuerdo. Ok, bueno, eh, si no se los ha explicado, ¿verdad? Yo puedo explicárselos. Básicamente, ese valor, ¿verdad? Que ahorita le estamos llamando Z, eh, pueden verlo como qué tanto, ¿verdad? Se está desviando nuestro gas real de nuestro gas ideal. Entonces, vamos a tener varios casos. Vamos a tener un primer caso en el que si Z es igual a 1, implica que nuestro gas real es prácticamente como el gas ideal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final este Z lo que viene a hacer, lo que viene a hacernos es una corrección a la expresión del gas ideal, ¿cierto? Porque en lugar de nosotros poner P por V igual a nRT, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner que la expresión, ¿verdad? Va a ser P por V, P por V, ¿verdad? Es igual a SZ por el nRT. Es decir, viene a ser un factor de corrección nada más. Entonces, luego vamos a tener el segundo caso, y es si Z es mayor que 1. Y el tercer caso, si Z es menor que 1. Entonces, vamos a ver. Cuando hagamos esta, eh, este cálculo, ¿verdad? Con este Z que vemos que es menor a 1, vamos a ver qué va a pasar con el volumen molar. Y ustedes mismos me van a poder contestar qué predominan para cada uno de esos casos. ¿Por qué? Porque vamos a poder comparar ese volumen molar con el volumen molar que nos dio si estuviésemos considerando que nuestro gas es un gas ideal, ¿verdad? Que era este de 1696 centímetros cúbicos por mol. Entonces, creo que lo que mejor es meter aquí una página, vamos a añadir una página. Mm, Ok, entonces ya tenemos Z. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Usar nuestra misma ecuación, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a usar del gas ideal, pero ahora le vamos a colocar ese Z. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarle ese Z. Ok, y vamos a despejar nuevamente. Entonces, el volumen molar va a ser igual a el Z RT dividido entre P. Entonces, acá lo único que hice fue llevarme una vez de estos moles para acá, ¿verdad? Para que ya me quedara volumen molar y despejar para ese volumen molar. Entonces, nada más me traje la presión para este otro lado. Y ya nosotros sabemos cuánto es Z, ¿verdad? Porque es lo que acabamos de determinar, 0,873. Entonces, vamos a sustituir lo que ya conocemos. Entonces, Z es 0,873 por nuestro R, que es el 83,14, por nuestro T, que es de 510, todo eso dividido entre la presión, que la presión es de 25. Entonces, el volumen molar, cuando eh, utilizamos esa corrección, ¿verdad? Vamos a tener que es 1481 centímetros cúbicos por mol. Entonces, voy a llevarme un momento
este valor para acá, nada más para que lo comparemos. Entonces, vean que cuando considerábamos a nuestra sustancia como un gas ideal, este era el volumen molar, 1696 centímetros cúbicos por mol. Es decir, haciendo una aproximación, ¿verdad? Muy idealista, podríamos pensar que si tenemos nuestro gas, ¿verdad? De una determinada cantidad una determinada cantidad de moles confinadas en un recipiente como este recipiente, si lo consideráramos como un gas ideal, tendría 1696 centímetros cúbicos, podemos imaginarlo, si hubiese un mol, ¿verdad?, de sustancia ahí adentro. Esto si fuese el gas considerado como el gas ideal, pero yo podría meter este mismo mol, si lo considero con la correlación generalizada del factor de compresibilidad, necesitaría no un recipiente de 1696 centímetros cúbicos por mol, sino que ese volumen molar, ¿verdad? Es nada más como una forma de representarlo, ¿verdad? Como para que se entienda mejor. Sería de 1481 centímetros por mol, sería el volumen molar, si lo viésemos como únicamente como un volumen necesario, ¿verdad? Esto sería considerando Z. Entonces, es más pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes? Vemos que Z es un número que es menor que 1. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes con respecto a las fuerzas que predominan ahí? ¿Qué fuerzas creen que predominan? ¿Predominarán las fuerzas de atracción o predominarán las fuerzas de repulsión en ese gas? ¿Alguien que se anime? De atracción. Exacto, predominan las fuerzas de atracción. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en realidad el volumen molar que, que nos da la corrección, bueno, la correlación generalizada del factor de compresibilidad es menor al que produce, al que obtenemos, ¿verdad? A partir de la ecuación del gas ideal. ¿Y esto por qué es? Porque nos podemos imaginar que recuerden que uno de los supuestos de la ley del gas ideal era, ay, perdón, era que si nosotros tenemos un gas y imaginémonos que cada uno de esos son como los átomos, prácticamente lo que uno de los supuestos del gas ideal es que entre ellos, ¿verdad? No hay interacción, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que sí hay interacción, ¿verdad? Hay fuerzas de atracción y hay fuerzas de repulsión. Entonces, con esta otra correlación generalizada del factor de compresibilidad, nosotros podemos darnos cuenta si hay un predominio, ¿verdad? De fuerzas de atracción o de fuerzas de repulsión. ¿Por qué? Porque vemos el volumen molar que nos está dando en este caso menor. Entonces, quiere decir que en realidad, si antes pensábamos que cada una estaba a una distancia más o menos así, en realidad no están así, sino que parece que están más juntas. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de atracción ahí que las está haciendo estar más cerca una de otra. ¿Sí me entienden? Esto es muy importante porque no, digamos, no es solamente que determinamos un valor y digamos, sí, el volumen molar con la ecuación del gas ideal no dio tanto y cuando usé la correlación generalizada del factor de compresibilidad no dio tanto, sino que es que logramos entender qué hay detrás de ese valor, o sea, qué es lo que físicamente me representa ese valor. ¿Todos claros? Sí, profe. Sí. Ok. Por ahí va el quiz de la otra semana, para que lo tengan en cuenta. Ok. Entonces ahora, ya decimos el punto B, ¿verdad? Ahora nos dicen que tenemos que hacerlo con esta otra fórmula, ¿verdad? Que es una corrección generalizada para ese B. Entonces,
SB prácticamente lo que representa es la probabilidad de choque entre dos moléculas. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros tenemos un gas, recuerden que la ecuación del gas ideal, bueno, es ideal. Todo lo hace perfecto, no hay interacciones entre las moléculas, las colisiones en un gas ideal, ¿cómo se consideran? Cuando una molécula choca con otra molécula, ¿cómo se considera que es ese choque? Elástico. Exacto, considera que es un choque elástico. Entonces, pero ahora este factor B, ¿verdad? Que viene a aparecer, lo que hace básicamente es que va a considerar cuál es esa probabilidad, ¿verdad? Que hay de choque entre dos moléculas. Y entre más factores uno le va agregando, luego si uno le agrega, por ejemplo, un C, entonces es la probabilidad de choque que hay entre tres moléculas y así sucesivamente. Es decir, cada uno de estos valores que vemos acá, por ejemplo, como este B y este C, lo que va haciendo es representándonos eso, o sea, le suma a que no solamente tenemos el Z, ¿verdad? Que es esa corrección generalizada porque hay un factor de compresibilidad como tal, sino que también hay otra parte que puede contribuir a mejorarnos la aproximación que nosotros estamos dando con respecto al volumen molar que va a ocupar nuestro gas. ¿Por qué? Porque es falso, bueno, no es falso como tal, es medianamente falso, digamos, pero hay que considerar cuál es la probabilidad que va a haber de que choquen dos moléculas entre sí, de que choquen tres moléculas entre sí, y así sucesivamente. Entonces, estos valores, ¿verdad? De B o C que nos aparecen acá, básicamente están pensadas en eso, ¿verdad? Que al fin y al cabo, cuando hablamos de esta ecuación, no sé si ustedes saben el nombre de esta ecuación, pero cuando estamos hablando de Z, de que Z es igual a P, a la presión, ¿verdad? Por el volumen molar, entre RT, que nada más es una forma diferente de despejar la ley del gas ideal considerando el factor de compresibilidad, a esta ecuación se le llama como la ecuación virial. Entonces es muy importante que también vayan aprendiendo como el nombre de estas ecuaciones que son importantes, ¿verdad? Para nosotros como ingenieros químicos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Está truncada al primer factor nada más. Entonces, esa es la ecuación virial, en realidad truncada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas otras? Simplemente, por ejemplo, con esta que está acá, ahí lo que hicieron fue tomar en cuenta CB, que CB, ¿qué es lo que va a tomar en cuenta? Este B que está acá, lo que hace es tomar en cuenta la probabilidad de choque entre dos moléculas. Y en este no solamente tomaron en cuenta la probabilidad de choque entre dos moléculas, sino que además le agregaron un C, que como les mencionaba, este C que viene a ser calcularme o tomarme en cuenta también, ¿verdad? La probabilidad de choque entre tres moléculas. ¿Ok? Entonces, así es como, ¿verdad? O eso es, al fin y al cabo, porque ustedes pueden pensar nada más como, qué fácil, nada más nos están pidiendo que calculemos el volumen molar de un gas utilizando tres ecuaciones diferentes, pero ahí no está la gracia del ejercicio, sino que la gracia del ejercicio está en, vean, digamos, qué tanto difiere el valor si ustedes consideran que su gas es un gas ideal a que si consideran que hay otros factores, como por ejemplo probabilidades de choque en su gas. Y ahora, todo esto, ¿por qué también es importante? Porque van a haber condiciones para las cuales, por ejemplo, a 510 Kelvin y 25 bar, pues ya sabemos cuánto nos difiere el volumen molar, pero la ecuación estar en función de la presión y de la temperatura, por eso ya sabemos, ustedes ya llevan físico-química. Sí, sí, Sí.
Sí, ok. Entonces, cuando ustedes llevaron físico-química, tal vez no sé si, bueno, debieron de, ¿verdad? De ver un poco de esto, pero entonces se van a dar cuenta la importancia. Y esto en termodinámica 2, saber estas cosas en termodinámica 2 es muy importante, porque luego en termodinámica 2 van a ver un aspecto, ¿verdad? Que se llama como fugacidad. Entonces, ese aspecto de fugacidad está muy relacionado con todas estas ecuaciones, ¿verdad? Al final que son como ecuaciones de estado. Y no sé si a ustedes ya les ha pasado que muchas veces preguntaban como, o ustedes mismos podrían cuestionarse, ¿cuándo puedo usar yo la ecuación del gas ideal? Y que siempre les decían como, es que depende de las condiciones de temperatura y de presión que tenga su sistema. Y no lo habíamos tal vez aprendido como una ley, es que no le podemos decir como a tal temperatura y tal presión porque es dependiente de cada gas, pero ya saben por qué la ley del gas ideal, digamos que no la pueden usar siempre. No la pueden usar siempre, ¿por qué? Porque justamente tiene restricciones que son dependientes de la presión y de la temperatura y que son también dependientes de la naturaleza del gas, porque vemos que la corrección surge, vemos que la corrección surge de que de analizar parámetros de temperatura crítica y de presión crítica, además de considerar este factor que sigo sin recordar el nombre, pero ya les dije de verdad lo que significa, que básicamente es esa diferencia que tiene la molécula entre el centro de masa y el centro de sí, el centro de masa y el centro geométrico. Entonces, ¿qué surge de eso? ¿Y de dónde surgían esos valores? Nosotros siempre entramos aquí y para determinar esos valores, ¿qué vinimos a ver? ¿Cuál era la naturaleza del gas? Entonces ya sabemos que puede que para estas condiciones de 510 Kelvin y 25 bar, yo pueda tranquilamente utilizar la ecuación del gas ideal porque yo diga, no, en realidad la diferencia de considerar o no, ¿verdad? Los otros factores que podrían modificarme mi sistema es casi que lo mismo, ¿verdad? Ya eso depende de cuánto ustedes se den como margen de error, pero puede que para otro gas, estas mismas condiciones de presión y de temperatura, utilizar la ley del gas ideal sea un error y un error ya grande, digamos que entre en un porcentaje de error de un 30%. Entonces, importante, recuerden que por ejemplo, en el caso hipotético, que para este gas estas condiciones puedan ser utilizadas y podamos siempre simplificar todos nuestros cálculos con la ecuación del gas ideal, no implica que estas mismas condiciones puedan ser utilizadas para determinar condiciones de otro gas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para cada gas que cada gas va a tener una temperatura crítica y una presión crítica que es dependiente de la naturaleza del gas, además de este factor. ¿Claros con eso? Ya recordé el nombre de esto. Esto se llama un factor acéntrico. Ese es el nombre como técnico. El concepto que les dije sí es el correcto, ¿verdad? Lo que no recordaba bien era el nombre que se le daba, pero bueno, ya recordé que es el factor acéntrico. Claros con esto, digamos, porque el quiz de la otra semana que van a tener va a ir no solamente en que me calculen un valor, es más, puede que ni siquiera yo les ponga a calcular un valor, sino que más bien yo les ponga valores y que yo quiera que ustedes me digan, ok, ajá, ¿eso qué significa? O sea, yo más que ustedes lleguen a un valor, eh, lo que quiero es que entiendan qué es ese valor. Entonces, si alguno no entiende, no hay problema, ¿verdad? Yo me puedo volver y volver a explicar la situación. Entonces, aquí se los voy a apuntar para que les quede, porque algunos sé que no toman nota. Entonces, este factor acéntrico lo que me dice es qué tan desplazado está el centro de masa del centro geométrico.
Entonces, es de esperar que este factor, ¿verdad? Acéntrico, entre cuánto y cuánto esté. ¿Cuál sería el valor mínimo que podría tomar ese factor acéntrico? Sería 0, ¿verdad? En el caso en el que el centro de masa esté justo en el centro geométrico de nuestro sistema. O puede ser que sea 1, en el caso que estén muy desplazados. ¿Ustedes sí me entienden cuando yo les hablo de qué tan desplazado está el centro de masa, el centro geométrico de una molécula o no? Porque si no me entienden, puedo hacer una representación. Profe, ¿podría explicarlo así? Sí, claro. Entonces, vamos a pintar aquí esto. Ya esta hoja siento que la saturé demasiado, pero bueno, más o menos así son los cuadernos. Entonces, lo que yo quiero decir allá en amarillo es lo siguiente. Si nos imaginamos una molécula sencilla, por ejemplo, el oxígeno, y el oxígeno vamos a representarlo como que este es un oxígeno y este es el otro oxígeno. Digamos que son iguales, ¿verdad? Aunque ya a mí no me salieron exactamente iguales. Bueno, vamos a copiar y pegar mejor. Entonces, si esa es la representación nuestra del oxígeno, ¿verdad? Aquí, si nosotros vemos el centro de masa, si buscáramos el centro de masa de nuestro sistema, digamos que puede estar acá. Y si el centro de masa coincide con el centro geométrico, que prácticamente podríamos imaginarnos un plano ahí y también estaría acá, entonces eso es lo que yo digo cuando el centro de masa está justo encima del centro geométrico. Entonces nosotros podríamos esperar que esto es un caso muy ideal, ¿verdad? Lo estoy idealizando, que el factor acéntrico para el caso del oxígeno sea aproximadamente 0. ¿Por qué? Porque no hay, recuerden que el factor acéntrico lo que me mide es el desplazamiento, o sea, es como un desplazamiento, como un desfaz, por decirlo de alguna forma. Pero, por ejemplo, si nos imaginamos, no sé, agua, ¿qué va a pasar? Representemos como que esto es el oxígeno y nosotros sabemos que el oxígeno es más grande que los hidrógenos, ¿verdad? Entonces tal vez representemos un hidrógeno por aquí y otro hidrógeno por aquí. Estos son representaciones fantasiosas, ¿verdad? Nada más como para darme a entender con lo que quiero decir. Entonces, nosotros podríamos pensar que el centro de masa, perdón, que el centro geométrico esté por aquí, pero el centro de masa, bueno, más bien voy a representarlo un poquito diferente para que quede más clara la idea y un poquito más hacia la realidad con los ángulos. Digamos que un hidrógeno está por aquí y otro hidrógeno está por aquí. ¿Ok? Entonces, digamos que esa es el agua. Entonces, nosotros podríamos pensar que el centro de masa va a ganar como la parte del oxígeno, ¿verdad? Va a estar por ahí. Es decir, podría casi que estar en el puro centro del círculo del oxígeno porque tal vez que casi que podríamos despreciar a esos hidrógenos. Y que en realidad el centro geométrico de esto va a estar como por aquí, ¿verdad? Habría que calcularlo bien, no sé dónde va a estar, pero al ser así, estaríamos diciendo que nuestro factor acéntrico en esta que, ¿verdad? Que es fácil de saberlo porque está combinando átomos de diferente naturaleza, como el oxígeno y el hidrógeno. Nosotros sabemos con certeza de que va a ser diferente de 0. ¿Qué tan cercano a 1 va a ser? Pues no sé, pero podemos ver algunos casos, porque eso va a depender de la forma, ¿verdad? Bueno, de la fórmula, sí, la estructura del compuesto. Entonces vemos aquí, digamos, como el metano, este factor acéntrico tan pequeño, podríamos decir, ok, aquí en realidad casi no hay desplazamiento entre el centro de masa y el centro geométrico de este gas, es prácticamente que 0, ¿verdad?
podemos verlo de forma comparativa. Entonces, si nosotros decimos, si comparáramos el etano con el metano, pese a que podemos pensar que son moléculas bastante similares entre sí, pero vean la diferencia que hay en el factor acéntrico. O sea, el etano definitivamente con respecto al metano tiene su centro geométrico mucho más desplazado de su centro de masa. Y entonces así, con solamente que yo les diera a ustedes una cierta cantidad de gases y se les diera el valor, ¿verdad?, del factor acéntrico correspondiente para cada uno de ellos, ya ustedes se dan una idea de qué tan simétrica, digamos, es la estructura, qué tan cerca está el centro de masa, el centro geométrico y demás. ¿Claros? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ahora, vamos a ver dónde habíamos quedado. Bueno, esto era como un paréntesis, entonces voy a ponerlo aquí como un paréntesis. Que era nada más para que me entendieran que era eso. Y ya habíamos hecho el punto B. Entonces ahora vamos a determinar igual el volumen molar utilizando esa ecuación virial, ¿verdad? Pero considerando también el parámetro B, que en ya en este momento saben que ese parámetro lo que significa es la probabilidad de choque entre dos moléculas, o sea, lo toma en cuenta. Entonces, vamos a llevarnos esto por acá y vamos a resolverlo ahorita para C. Entonces, para resolverlo para C, tenemos que saber que va a ser Z es igual a, voy a traerme nada más un momento la ecuación, Z es igual a 1 más SB por P reducida entre T reducida. Nada más estoy copiando la ecuación un momento porque siempre me gusta como empezar con la ecuación para que entiendan por qué estamos yendo para dónde vamos. Entonces, P reducida y T reducida ya la conocemos, ¿verdad? Entonces ocupamos calcular este B, pero este B también sale con otra fórmula que implica también un B0 y un B1. Entonces, ese B es igual, ¿verdad?, a un B0 más el factor acéntrico por un B1. Entonces, ese B0 y ese B1, ustedes lo pueden calcular. Entonces, para ver si aquí yo les había puesto creo que no les puse no les puse la fórmula, pero se las puedo poner como para que lo tengan ahí claro. Entonces, la fórmula para calcular el B0 va a ser igual a, perdón es que como acabo de salir de esa presentación y empiezo en esta, ando media chapa. Entonces, la fórmula para calcular ese B0 es 0,083 menos 0,422 dividido entre la temperatura reducida elevado a la 1,6. Y para calcular el B1 es igual a 0,139 menos 0,172 dividido entre la temperatura reducida elevado a la 4,2. Entonces, ¿qué vemos de aquí también? Recuerden que la temperatura reducida salía de dónde? Salía de determinar o de dividir, ¿verdad?, la parte de la temperatura de trabajo entre la temperatura crítica. Entonces ya sabemos que esto vuelve a ser parámetros que son completamente dependientes de la presión, de la temperatura y de la naturaleza del gas, que es lo que siempre olvidan. Creen que se pueden aplicar para una cierta temperatura y presión reducida de manera independiente, pero no es cierto, porque vean que aquí anda ese factor acéntrico, que ese factor acéntrico es completamente dependiente de la naturaleza del gas o del compuesto. Entonces, vamos a calcular esto.
vamos a tener básicamente que B0 es igual a 0,083 menos 0,422 dividido entre la temperatura reducida. Pero ¿cuánto nos había dado la temperatura reducida? Nos había dado 1,2. Entonces va a ser entre 1,2 elevado a la 1,6. Y que este otro va a ser 0,139 menos 0,172 dividido entre 1,2 a la 4,2. Y entonces aquí van a obtener que B0 va a ser igual a menos 0,232 y que B1 va a ser igual a 0,059. Y ahora sí, ya tenemos estas dos cosas que nos estaban haciendo falta. Esta y esta, ¿verdad? Para calcular SB que estaba ahí. Y al fin y al cabo, ¿para qué era que lo necesitábamos este? Porque viene para esta fórmula y viene para acá. Ya sabemos que cuando sabemos Z todo es muy sencillo. Entonces, eso va a ser igual a menos 0,232 más el factor acéntrico, que ya sabíamos que era 0,200, que en el otro lado había puesto solamente 20, pero era por espacio y como está después de la coma no pasa nada, por 0,059. Y entonces esto nos da como resultado menos 0,220. ¿Ok? Y entonces así ya podemos venir y calcular Z. Voy a subir un momento esto para que me quepa aquí. Entonces, Z es igual a 1 más el B, que el B nos dio, menos 0,220 por la presión reducida, que la presión reducida era 0,659, entre la temperatura reducida que era 1,2. Esto implica que Z es igual a 0,879. ¿Ok? Entonces, otra vez quiero que pensemos una cosa. Vamos a ver el Z anterior. 0,873. Entonces, vamos a hacer aquí un paréntesis nuevamente. En el primer caso, cuando considerábamos, bueno, voy a ponerlo con la nomenclatura de allá. Cuando considerábamos que era un gas ideal, ¿cuánto valía Z? 1. 1. En el caso B, Z nos dio 0,873. Y en este caso, en el que consideramos la probabilidad que hay de choque, ¿verdad? Entre dos moléculas, el Z nos da 0,879. Es decir, este Z con respecto a este Z, ¿cómo es? Es mayor, ¿cierto? Es decir, sí hay unas fuerzas que me lo atraen, pero cuando yo considero que también hay colisiones entre dos moléculas, en realidad se me hace como un poquito más grande, ¿cierto? Entonces vamos a ver ese efecto de Z, ¿verdad? El que Z en este caso esté más cercano a 1, ¿verdad? Porque el 1 es el ideal. Este fue el Z que nos dio y con este 1 voy a venir haciendo como un cuadro de resumen. Con este, cuando consideramos que era un gas ideal, ese volumen molar nos había dado 1696 centímetros cúbicos por mol. Cuando habíamos dicho que era con este Z nos había dado 1481 centímetros cúbicos por mol. Y ahora vamos a determinar cuánto es ese V con este otro Z.
cortar y voy a llevármelo para atrás, donde va a quedar este cálculo. Mm. Mm. Que esto va a venir aquí como quedando como un resumen, nada más para que ahorita lo analicemos. Ok, y entonces ya sabemos que para calcular el volumen molar ahí, ¿verdad? Vamos a tener P por el volumen molar es igual a Z RT. Entonces el volumen molar en este caso es igual a Z RT entre P. Utilizando este Z y la misma T y la misma P, ¿verdad? Todo ahí se va a mantener igual. Llegamos a que el volumen molar es igual a 1489 centímetros cúbicos por mol. Entonces, vamos a copiar este aquí abajo. Entonces, cuando consideramos que hay un efecto de choques, el volumen nos está dando 1489 centímetros cúbicos por mol. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tiene sentido que al considerar el efecto de choque el volumen molar aumente un poquito con respecto a cuando no se consideró el efecto de choque entre dos moléculas? Sí, porque ahí incluye la repulsión entre las Exacto, moléculas. exactamente. Entonces ya ustedes que ya están entendiendo, ¿verdad? ¿Qué va significando cada una de las cosas que ustedes agregan a la expresión? Si ustedes llegan al final y ven que cuando consideran choques, como que da un valor más bajo, ustedes se pueden decir, qué extraño, ¿verdad? Porque esto está dando más bajo. No necesariamente quiere decir que está mal, sino que los dejo para pensar, para que piensen qué puede estar pasando. Pero es para que ustedes ya vayan entendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va significando cada uno de los términos que están agregando a la expresión? Ahora, vamos a hacer el caso D. En el caso D, tenemos a esta expresión que tenemos por aquí. Voy a copiarla, pero se le agrega el C. Ay, no sé por qué esto siempre me lo gira. Ok, veamos aquí para que vean la instrucción. Vean que en el caso de, la única diferencia es que venía lo mismo, ¿verdad? Pero nos traía esta otra parte de acá. Entonces teníamos la parte del B y la parte del, ¿cómo se llama? Del C, que es la probabilidad de choque entre tres o más moléculas. Entonces, y bueno, a esta parte de acá tenemos que agregarle el Z porque ya empieza ahí a quedar como implícito. Ahí no se puede despejar esa parte. Entonces, vamos a tener P reducida y aquí vamos a tener Z más el C. Y aquí esto pasa a elevarse al cuadrado. T reducida, Z reducida por Z. T reducida, perdón, elevado al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, ahora vamos a tener que determinar también esa parte del C. Porque en realidad la primera parte ya la tenemos calculada. Porque va a ser Z es igual a 1 más SB, pero ya sabíamos cuánto era SB, ¿verdad? Porque era lo que habíamos calculado anteriormente, que era este que está por aquí de, eh, de menos 0,22. Entonces ese ya lo tenemos calculado, se mantiene, ¿verdad? Entonces va a ser menos 0,22. Lo puse atrás, a ver si lo puse así o con el 0 como para que no se pierdan, porque viene siendo el mismo. Ahora sí, por P reducida, que ya sabíamos que la P reducida era de 0,659 dividido entre la T reducida, que es 1,2 por Z.
Aquí queda implícito, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es nada más, bueno, ya ustedes deben de saber varias formas de resolver ecuaciones con una variable implícita, pero puede ser por método de comparación entre dos partes. O nada más pasan el z al otro lado, igualan a cero. Ya el método de resolución que ustedes quieran utilizar acá, pues, para mí es independiente. Ah, bueno, y tenemos que calcular el c. Entonces, ahora, ese c, ¿cómo lo vamos a calcular? Ese c va a ser igual a un C0, un C0 más un omega C1. Nada más denme un momento para conectar la tablet porque como he tenido tanto rato, ya se me va a apagar. Vamos a ver si esto lo logra cargar. Sí, ahí está. Ok. Entonces, listo. Ok, entonces aquí ya vamos a tener el C, ¿verdad? Y igual, el C0 y el C sub 1 corresponden también a otras dos ecuaciones. Entonces vamos a bajar un poco esto. Y entonces vamos a tener que este C es igual a vamos a copiarle las fórmulas de C0 y C1. ¿Qué va a ser? C0 es igual a 0,01407 más 0,02432 dividido entre la temperatura reducida menos 0,00313. Eso omítanlo por un momento, nada más para que no se me olvide hacerles una aclaración de una duda que surgió posterior a la clase pasada. Y se me acaba de venir a la mente. Ok, y T reducida es 10, T reducida a la 10,5. Así es como van a calcular C0. Y luego, ay, ahora voy, que ahora es la cómpula que se me va a apagar, perdón. Listo, ahora sí, creo que ya no deberían de haber más interrupciones. Ok, entonces ahora sí vamos a calcular C0. Y C1 va a ser calculada como menos 0,02676 más 0,05539 entre la temperatura reducida a la 2,7 menos 0,00242 dividido entre la temperatura reducida a elevado a la 10,5. Entonces, ¿cuál es el trabajo aquí? Nada más llegar y colocar el valor de temperatura reducida, que para nuestro caso sabemos que es 1,2, pero para no tener que volver a copiar todo esto, nada más saben que ponen ahí 1,2 para así dejarlos más bien la expresión general. Y entonces, para el caso de nuestro ejercicio, ese valor de ese 0 va a ser ahí 0,0339 y para el caso del C1 va a ser 0,0067. ¿Ok? Y entonces ya podemos venir a calcular nuestro C.
Esa temperatura reducida en C0, la primera, no va elevada a nada. Vamos, ya les confirmo, voy a volver a revisar la fórmula. Sí, va sin exponente, es así, sin ir elevado, Ok, gracias. con gusto. Ok, entonces ya podemos calcular cuánto es SC. Y entonces SC va a ser 0,0339. Perdón, se me acaba de venir otra cosa que tengo que decirles. Y es que si yo no lo apunto, se me olvida. Ok, entonces va a ser ese 0,0339, ¿verdad? Que tenemos del C0 más el factor acéntrico, que ya sabíamos que era el 0,200, multiplicado por el C1, que va a ser el 0,0067. Vamos a bajar esto para que nos vea más fácil. Y entonces, SC, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0,0352. Entonces ya lo calculamos. Y entonces ya prácticamente que tenemos todo lo que ocupamos acá en nuestra fórmula, ¿verdad? Porque recuerden que lo que nos estaba haciendo falta en un inicio era esto de aquí, que es esto de aquí que ya conocemos. Entonces aquí voy a dejarlo más, voy a copiar esto, copiar, pegar, lo dejamos aquí tal cual y allá abajo voy a volver a copiar y pegar esa, pero ya con los valores, copiar, pegar, ok, y aquí entonces ya sabemos que eso va a ser 0,0352 multiplicado era por P reducido entre T reducido, que es prácticamente es el primer paréntesis que tenemos acá, pero elevado al cuadrado. Y así estamos llegando a que ese Z es igual a 0,876. Entonces, cuando hacemos el cálculo para calcular el volumen molar, ¿verdad? Con el mismo despeje que hemos venido haciendo siempre, llegamos a que ahí el volumen molar es de 1400, 1486 centímetros cúbicos por mol. Entonces, 1486 centímetros cúbicos por mol. Z igual a 0,876. Entonces podemos ver aquí que el Z se nos redujo un poquito, ¿verdad? Con respecto al anterior, cuando se consideró ese factor, ¿verdad? Que viene de las de tres moléculas, ¿verdad? De las colisiones, y entonces dice, ok, no, el volumen va a ser 1486 centímetros cúbicos por mol. Pero, por ejemplo, si ustedes comparan los valores, ¿verdad? Cuando se consideran los choques con respecto a cuando no se consideran los choques, pueden observar la diferencia. Ahora, entonces, ustedes les queda como tarea, ¿verdad? Que piensen y en la otra clase lo podemos discutir porque aquí bajó un poco. Entonces, les digo que el secreto va a estar en, vean bien cómo está determinado cada uno de los factores en la expresión, ¿verdad? En esta expresión de aquí y qué es lo que está pasando. O sea, porque al final, cuando se considera la probabilidad de choque de tres moléculas, como que más bien el valor de Z se nos reduce un poco. Porque vean que aquí, ¿verdad? Ese Z está quedando. A diferencia de cuando se calculó, cuando solamente se considera la probabilidad de choques entre dos moléculas, que ven que aquí ese Z no queda aquí colocado. Y eso les va a dar una luz a la respuesta. ¿Ok? Entonces,
ya sí estaríamos cumpliendo con cada uno de los apartados, ¿verdad? Que teníamos que ver. Ahora, apunté dos cosas acá. Lo primero es una aclaración, que esa aclaración va a quedar más clara si ya ustedes hicieron la tarea. Entonces, si ya ustedes hicieron la tarea, se van a dar cuenta que el trabajo y el trabajo y el calor del inciso A con respecto al inciso B, ¿cómo les dio? ¿Igual o diferente? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Cuando, ¿verdad? Tal vez le va a quedar más fácil para los que ya hayan hecho la tarea, pero para los que ya hayan hecho la tarea, el inciso A con respecto al inciso B, recuerden que yo ya había calculado el trabajo y el calor para el inciso A, ustedes debían de calcularlo para el inciso B. Ese trabajo y calor, si ustedes lo comparan con respecto al que yo hice en clase, ¿les dio los mismos valores o les dio valores diferentes? A mí el trabajo de color era diferente. Exacto. Entonces, bien. ¿por qué? Ajá. ¿Por qué les dio diferente? Porque íbamos por dos, aunque fuimos de un mismo inicio a un mismo final, íbamos por dos trayectorias diferentes. Y trabajo y calor son función de trayectoria. Entonces, es completamente correcto que les haya dado diferente. Entonces, tal vez lo eh, voy a abrir. Ay, esto nada más como un paréntesis. Entonces, no recuerdo muy bien cómo era la forma, pero digamos que íbamos de este inicio a este final. Y entonces una forma era como que íbamos así y la otra era que íbamos así. Entonces, a ustedes calor y trabajo en A les dio diferente a lo que les dio en B, lo cual es correcto porque estos son funciones de trayectoria. Ahora, el cambio en la energía interna y el cambio en la entalpía de inicio a fin, ¿les dio igual o les dio diferente? Comparando el inciso A con respecto al inciso B. La energía interna. Ajá, el cambio en la energía interna en el inciso A dio igual al cambio en la energía interna en el inciso B. Sí, creo que sí. Sí, en cero. Ajá, ahí eso era justamente a lo que iba. El cambio en la energía interna para el inciso A les dio igual que el cambio en la energía interna para el inciso B. El cambio en la entalpía para el inciso A les dio igual que el cambio en la entalpía que el inciso B. Esto está bien. ¿Por qué? Porque ambas son funciones de estado. Es decir, no les importa, no importa el camino que vamos a tomar de inicio a fin, sino que solamente importan las condiciones iniciales o finales. Y viene la aclaración, porque tal vez yo no me supe explicar bien ese día, pero una persona luego me escribió y me preguntó que si los cambios en la energía interna y los cambios en entalpía, siempre que fuesen igual a cero, o sea que si eso per se significaba que algo era una ecuación de estado. ¿Significa eso per se que algo es función de estado? No, no lo significa. ¿Por qué? Porque ustedes el cambio puede ser que ustedes hagan esto y el cambio en la energía interna les dé igual a, no sé, un número inventado, 800. ¿Qué es lo importante? Que cuando ustedes hagan el cambio en la energía interna por este otro camino, también les dé 800. O sea, la magnitud no importa. Puede ser cero o puede ser un valor o un número cualquiera. O sea, la magnitud no importa. Lo que importa es que el valor se mantiene independientemente de la trayectoria. Es decir, el que ustedes un cambio les dé cero, o porque podrían pensar acá, entonces a mí si el calor me da cero, entonces eso es una función de estado. No. O sea, se dio la particularidad de que ahí el calor, digamos, dio cero, por ejemplo, en un ejemplo. Pero eh, nada más para que no hagan esa conexión, porque tal vez el ejemplo ahí, al darle cero, tal vez hacen como esa conexión,
siempre va a dar cero, no. O sea, lo que importa es que si luego yo vengo y me invento otra trayectoria por aquí, ¿verdad? Cuando yo saque el cambio en la energía interna para esa otra trayectoria, también me tiene que dar 800. Y eso es lo que es una función de estado, es que la magnitud que se le atribuye bajo las condiciones de inicio y de final, independientemente de la trayectoria que se tome, se mantiene, no que tenga que ser igual a cero. En nuestro caso particular, dio igual a cero porque la condición de temperatura se mantenía, pero es un caso particular, o sea, no lo generalicen a que siempre entonces eso va a dar cero, porque cuando ustedes saquen el cambio en la energía interna para el inciso A, bueno, que ya lo sacamos, nos dio cero, cambio en entalpía para el inciso A dio cero, y cuando ustedes lo hagan para el inciso B, también les va a dar cero. Entonces pueden quedar con la falsa idea de que dio cero, entonces en las dos dio cero, y entonces como en las dos trayectorias dio cero, entonces eso es función de estado, no. O sea, no piensen en el valor, sino en que entre sistemas, pese a ser diferentes, dan la misma magnitud. Entonces esto pudo haber sido 10 y este pudo haber sido 20. Y eso es otra cosa, digamos, se comparan entre propiedades, o sea, la energía interna de un sistema con la energía interna del otro sistema, la entalpía de un sistema con la entalpía del otro sistema, es decir, aquí pudo haber dado 100 y 100, entonces, ok, energía interna me está dando bien porque es función de estado, y aquí pudo haber sido 200 y 200, ok, por diferentes trayectorias la entalpía me da lo mismo, el cambio en la entalpía me da lo mismo, eso es función de estado. ¿Y cómo confirmaron que las otras, trabajo y calor, eran función de trayectoria? Porque por el primer camino, el calor les dio, voy a inventar, no recuerdo, 20, y por el camino A y por el camino B les dio 50. Ok, mira la magnitud, ahí sí, la magnitud es diferente. Ok, entonces esto es función de trayectoria. Y lo mismo para el trabajo por A y el trabajo por B. Ah, mira, el trabajo por A me dio 0 y el trabajo por B me dio 50. Ah, ok, sí, está bien que sean diferentes porque son función de trayectoria. Ahora sí están bien claros con eso. Yo diría que sí. Ok, vi que Frederick en algún momento levantó la mano. No sé si ya cuando terminé de hablar se le aclaró la duda o si aún tiene la consulta. No, sí, todo bien, creo que más bien fue por accidente. Ah, ok. Ok, entonces eso era lo primero porque alguien me escribió un correo preguntándome que si era por ser cero. Entonces, ¿verdad? Ahí fue un caso particular que nos dio cero, pero no es que siempre de cero. Lo otro, ok, lo otro ya puedo dejar aquí de grabar la clase, que ya tiene que ver con la clase, pero no